Hola, profe. Buen día, profe. Bueno, esperemos que se unan algunos que todavía están en la sala de espera. Chicos, les acabo de cargar en la autogestión la planta con la cual vamos a hacer los trabajos. Ya en un ratito, cuando terminemos ahora de ver la parte de iluminación, la compartimos, así la vemos entre todos. Está en un CAD. También ahí les cargué todos estos archivos que los compartí otra vez en la autogestión de estas presentaciones. Por las dudas está tiene todo el material ahí concentrado. Y seguramente más luego les voy a compartir también ahí en el mismo ítem donde está la planta, les voy a compartir el dato de las máquinas que les corresponde a cada grupo, que van a tener que utilizar para hacer los otros trabajos prácticos. El que vamos a usar para hacer, esos datos los vamos a necesitar para hacer fuerza motriz, y después van a utilizar para hacer las otras instalaciones. Así que ese archivito ya se los cargo después que termine la clase. Después que termine la clase les va a aparecer ahí junto con el plano de la planta ese dato. Así ya tendríamos todos por lo menos, los datos que se les aporta desde la cátedra para que hagan los trabajos prácticos. Ustedes después son los que van a tener que buscar. Como les decía la semana pasada, van a tener que salir a buscar información sobre los elementos que van a utilizar en cada una de las dos instalaciones. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta, algo de lo que les haya quedado pendiente de lo que hablamos la semana pasada? Todo bien, profe. ¿Está todo bien? Bueno. Muy bien. ¿Les parece que comencemos? Sí. Sí. Bueno, la semana pasada creo que habíamos quedado en instalaciones de iluminación. ¿Puede ser que hemos quedado por acá? Sí, profe. En interiores, ¿sí? O sea, habíamos estado hablando, repasando un poquito de los aspectos generales que nosotros teníamos que considerar al momento de pensar en una instalación de iluminación en donde iba a haber operarios que van a estar seguramente compartiendo tiempo bastante prolongado, y la idea es que en esos ambientes generemos no solamente condiciones de eficiencia en lo que es nuestro sistema de iluminación, sino que también busquemos un cierto grado de confort para que esas tareas sean realizadas de la mejor manera, pensando que nosotros estamos recreando un sistema de iluminación artificial, y vamos a tratar que ese sistema de iluminación artificial sea lo más similar a un sistema de iluminación natural. Para ello, no solo que vamos a tener en cuenta las características técnicas, las propiedades que tienen cada una de los equipos que nosotros utilicemos, sino también analizar un poquito cómo son las reproducciones cromáticas, es decir, las longitudes de onda que estos equipos van a emitir. Para ello, algo que era importante es analizar un poquito según el tipo, la característica de esa lámpara, analizar qué tipo de emisión tiene.
Para ello siempre es importante que los índices de reproducción cromática de estas lámparas sean elevados. De hecho, que tengamos un índice de reproducción cromática elevado significa que, bueno, vamos a tener una emisión de un espectro bastante amplio de, de longitudes de onda dentro del campo visible, dentro de lo que nuestro ojo puede detectar. También estuvimos comentando en la clase pasada que, bueno, nosotros no todas las emisiones podemos detectarse, detectamos a una parte muy pequeña. Entonces, eso hace a la eficiencia. Si nuestra lámpara es capaz de emitir en un espectro que nosotros podamos detectar, bueno, también eso mejora la eficiencia. Hay algunas cuestiones que en lo que es la iluminación de interiores nosotros en nuestro trabajo vamos a considerar, y otras que, bueno, las vamos a mencionar solamente y no nos vamos a detener en el momento del cálculo. Cuando nosotros hagamos el cálculo del sistema de iluminación, vamos a suponer que en nuestro recinto no hay aportes de iluminación exterior, es decir, que consideramos que no hay ventanas. Entonces, tengan en cuenta que muchas veces en nuestra planta puede ser que tengamos a lo mejor algún turno que sea en horarios en donde no hay iluminación exterior, puede ser de noche o tarde-noche. Entonces, esa sería la condición más desfavorable. Siempre cuando nosotros hacemos un cálculo de alguna instalación, la diseñamos para que trabaje en la condición más desfavorable, porque ese es el peor momento y es cuando más requerimos de esa instalación. Un aspecto que es importante tener en cuenta cuando nosotros realizamos las instalaciones es el deslumbramiento. A ver si tenemos acá un pequeño detalle. El deslumbramiento es cuando nosotros tenemos o nos dirigimos nuestra mirada directamente hacia la fuente luminosa. Puede ser de dos tipos. Uno que es perturbador y otro que es molesto. El que es perturbador es cuando nosotros sentimos que esa cantidad de emisión luminosa no nos permite ver con claridad. Mientras que el molesto es cuando después de un determinado tiempo de estar sometidos a esa iluminación comenzamos a tener algún tipo de molestia. Esto puede ser cuando nosotros tenemos alguna superficie que refleja la iluminación e incide indirectamente sobre nuestro ojo. Como por ejemplo si tenemos alguna pantalla brillosa o alguna pared brillosa, en donde la incidencia de las de luz hace que a lo largo de la jornada del trabajo nos traiga algún tipo de malestar. Entonces, obviamente que nosotros debemos acondicionar y tener previsión sobre la posibilidad de que se produzca este tipo de molestia. Nosotros para nuestro trabajo obviamente que no tenemos ni los datos ni las condiciones como para poder estar atento a este problema. Pero simplemente, bueno, eso es una cuestión a mencionar para tener en cuenta en caso de alguna vez llevar adelante un proyecto de iluminación. También hay otra cuestión que se me ocurre mencionar, es el tema de las sombras. En general, nosotros cuando calculamos nuestro sistema de iluminación no consideramos las sombras que puede producir una persona, porque, bueno, deberíamos tener un aporte de iluminación de distintos puntos para que estas sombras sean minimizadas. Acá hay un detalle solamente como para tener una referencia de distintos tipos de luminarias que nosotros podríamos llegar a utilizar o fueron utilizadas. En lo que es utilización doméstica, a nosotros no nos interesa, simplemente es referencia, pero sí en lo que es oficinas y en las partes de las plantas comerciales, industriales, sí ya ahí vamos a estar interviniendo. Acá podemos echar mano a distintas características de las luminarias que nosotros ya estuvimos estudiando, y siempre hay volvemos a insistir sobre dos cuestiones importantes, que nos llevan al momento de tomar decisiones, al momento de seleccionar una luminaria,
que tienen que ver con la eficiencia de la luminaria y justamente la reproducción cromática que tenga esa luminaria. En lugares donde nosotros vamos a desarrollar tareas, generalmente podemos llegar a sacrificar algo de eficiencia en pos de un buen índice de reproducción cromática. Es decir, que estoy buscando generar ese ambiente confortable. Mientras que en lugares a lo mejor en donde no tengo una dedicación o una permanencia importante de tiempo, puedo llegar, o lo que es iluminación exterior, puedo llegar a sacrificar lo que es justamente el tema del confort por la eficiencia. Y ahí es que nos lleva a que, en general, bueno, si nosotros optamos por la tecnología LED nosotros podemos tener las dos cuestiones. Podemos tener eficiencia y podemos tener buena reproducción cromática, un índice alto de reproducción de color. Pero a lo mejor con las lámparas de descarga, en donde ahí lo que tengo a diferencia de a veces es una cuestión de precios, las lámparas de vapor ya sí, ahí tengo diferencia. Si yo busco una lámpara de descarga de vapor de mercurio, y bueno, seguramente ese tipo de solución, dependiendo de las distintas variantes que tenemos con las lámparas de vapor de mercurio, pero sí voy a tener a lo mejor eficiencias no tan altas, pero índices de reproducción cromática bastante aceptables. Hay distinta gama, pero son bastante aceptables. Mientras con las lámparas de vapor de sodio, ya la cuestión es al revés, o sea, no voy a tener buena reproducción cromática, no voy a lograr ambientes confortables, pero sí voy a tener mucha eficiencia, gran durabilidad. Entonces, como les digo, depende de lo que yo vaya a seleccionar. Sería un gran error en una nave industrial seleccionar para alguna iluminación interna, a no ser que sea un depósito en donde la permanencia es muy breve, elegir lámparas de descarga de vapor de sodio. Sería un error. No es para nada recomendable tener una iluminación donde va a estar una persona un tiempo, una jornada laboral, y va a ver todo del mismo color. No solo que puede llegar a ser peligroso, sino que también seguramente podemos influir dentro de esos estados de ánimo por la elección de este tipo de iluminación. Acá está lo que yo recién comentaba con el tema del índice de reproducción cromática, la temperatura del color. Buscando en general tener ambientes agradables, nosotros podemos hacer distintos tipos de combinaciones y podemos modificar la sensación que nos da un tipo de luminaria dependiendo del nivel de iluminación. Entonces, en general, si nosotros, y esto es algo que muchas veces ustedes lo preguntan o a lo mejor les sale la duda, ¿cuál es el problema que yo en una instalación me pase del nivel de iluminación requerido? Supónganse que ustedes están, por norma, tienen que lograr un nivel de 500 lux, bueno, tienen 1000 lux. Bueno, lo que pasa no es nada grave desde el punto de vista del tema del confort, siempre y cuando estemos en un ambiente con una reproducción cromática importante. No es un problema tener un nivel de iluminación más alto del requerido, desde el punto de vista de quien habita o quien desarrolla alguna tarea en ese lugar. El único tema es que a lo mejor, vamos a estar consumiendo un poco más de energía de la que realmente necesitaríamos para alcanzar los niveles de iluminación recomendados. Entonces, no vamos a caer en un deslumbramiento ni una cuestión que nos vaya a hacer molesto. Siempre y cuando, obviamente no sea un valor extremadamente exagerado, donde ya podemos sí generar algún tipo de sensación de molestia. Cada una de las lámparas que ustedes seleccionen van a tener indicada una temperatura de color. Y esa temperatura de color está directamente reflejada o está asociada a la apariencia del color. Nosotros
esas tres referencias que tenemos de fría, intermedia y cálida son los que normalmente, si seleccionamos cualquier lámpara de uso común, vienen referidas. Esas lámparas a lo mejor de un poco más de precisión, un uso un poco más específico, tenemos algún otro tipo de definición más detallada. Acá tienen una escala del color y la temperatura, desde escalas de los 1000 Kelvin, donde tenemos lámparas con reproducción dentro de las longitudes de ondas hacia los infrarrojos, y lo que es la luz fría hacia los ultravioleta de los 1000 Kelvin. Entonces, bueno, dentro de esta gama, dentro de estas reproducciones cromáticas, nosotros podemos tener distintas variantes, y bueno, depende de lo que nosotros busquemos o deseemos lograr en nuestra instalación, hacemos una selección. Acuérdense de lo que hablamos la clase pasada, todo esto que tiene que ver con las sensaciones muchas veces es muy personal, pero bueno, vamos a tratar siempre de buscar lo que en general define hacia el mayor grupo de personas respecto a la sensación que les produce estos índices de temperatura y color. En general, cuando nosotros hagamos nuestros cálculos, todos en lo que es iluminación, y esto creo que lo comenté también en la clase pasada, todo lo que es iluminación, nosotros utilizamos sistemas de iluminación directa. No utilizamos sistemas de iluminación indirecta en donde los rayos, los flujos luminosos no se emiten directamente hacia la superficie a iluminar. Entonces, cuando tengamos que seleccionar algunas ecuaciones que van a ir definiendo distintos tipos de cálculos según el sistema de iluminación, en nuestras instalaciones de iluminación de tipo industrial y comercial, siempre la opción va a ser la iluminación directa. La semidirecta, la difusa, la indirecta, están más asociadas a iluminaciones que tienen un fin decorativo o un fin particular, no el que perseguimos nosotros en nuestro trabajo de iluminación de una planta industrial. Puede ser que en algunos casos el hecho de tener una iluminación general de toda la planta no sea suficiente para cubrir la demanda. Tengo a mis compañeros de cátedra bastante alterados. A ver, espérenme un segundo. Bueno, acá estamos de nuevo. Les decía, en nuestros sistemas de iluminación nos podemos encontrar que algún lugar, algún puesto de trabajo requieran de algún índice de iluminación o algún nivel de iluminación diferente al resto de la planta. Entonces ahí tenemos la opción, o elevamos todo nuestro sistema de iluminación para cubrir y poder llegar al nivel de iluminación que se requiere en ese lugar particular, o bien mantenemos un nivel de iluminación general y en ese punto hacemos un sistema de iluminación localizado. Entonces, ahí podemos optar por justamente esta diferenciación de métodos, lo que es un alumbrado general en un localizado, en una combinación, un general y localizado. Si nosotros, no va a ser el caso del trabajo nuestro en particular, nuestro trabajo, ya van a ver que no vamos a tener esta historia, pero puede en algún caso presentarse esta situación. Entonces, en general, siempre va a ser más recomendable tener un nivel de iluminación general o una iluminación general, y en el puesto que necesite un valor mayor, bueno, ahí solucionarlo con
un sistema localizado, de manera que no tengamos un sistema que consuma a lo mejor tanta energía y no lo necesitemos. La forma en la que nosotros siempre hacemos la distribución de nuestras luminarias siempre busca ser simétrica. Ahí tienen en la parte inferior algunos ejemplos, representaciones de una distribución de lámparas que pueden ser puntuales o como en el tubo de los fluorescentes, que nosotros le decimos de longitud finita. Entonces, siempre dependiendo de los puestos de trabajo, dependiendo de lo que nosotros seleccionemos, bueno, va a ser la opción nuestra de cómo las vamos a distribuir y cómo las vamos a colocar. Ustedes también en esta cuestión de la planta tienen bastante limitada y no conocen en demasía la ubicación de los puestos y demás, por lo tanto no vamos a ahondar en un detalle, simplemente ustedes, bueno, de acuerdo a su criterio, las van a ubicar a las luminarias, en el caso que elijan alguna fuente de longitud finita, como son las que tienen acá abajo, bueno, las pueden ubicar en alguna de estas posiciones, no tienen la referencia a cuál es la más indicada. Adriel, levantaste la... Hola. Estarían, sí, tenés razón, esto sería solamente localizado y esta sería una general localizada. Estarían intercambiados los dos títulos. Es así, es como vos lo estás señalando. No, por nada. Acá tienen algunos niveles de iluminación recomendados. En general, esta tabla solamente es una referencia, no la tomen por favor para cuando ustedes realicen los trabajos. Ustedes cuando realicen los trabajos, en la planta ahora vamos a ver que ahí tienen indicadas zonas, con zonas de oficina, zonas de producción, zonas de depósito. Entonces, es una descripción de una tarea general. Con la descripción de esa tarea general, ustedes lo que van a hacer es ir a las tablas de la Asociación Argentina de Luminotecnia, establecidas por normas IRAM, o lo que es el decreto 351 del 79, donde establece legalmente cuáles son los niveles mínimos de iluminación para el tipo de tarea a la que se está refiriendo. Pero esto es para que tengan una referencia. Lo que es, fíjense, un ambiente de oficinas, el nivel recomendado, y que vamos a encontrar en la mayoría de las tablas, se encuentra entre los 500, 450 luz. Si ustedes tienen la posibilidad, después de, no digo de tener un luxómetro, el luxómetro es el equipo que sirve para medir los niveles de iluminación. Pero a veces en los celulares, si ustedes bajan las aplicaciones, pueden bajar la aplicación para medir el nivel de iluminación. Y pueden a lo mejor jugar un poquito y ver cuál es el nivel de iluminación que tienen en el lugar donde ustedes están desarrollando las tareas ahora de estudio, ya que no estamos en la facultad. Si estuviésemos en la facultad y estuviésemos en las aulas, y ustedes recuerdan un poquito de cómo eran la iluminación en las aulas que nosotros desarrollábamos en nuestras clases, muchas veces nos sorprenderíamos y estaríamos bastante alejados a veces de los niveles de iluminación que son los recomendados por las normas. En general, las normas establecen niveles de iluminación bastante importantes para lo que nosotros a veces normalmente vemos como nivel de iluminación, ¿no? Así que, bueno, esto que tienen acá es una referencia, no lo tomen, por favor, como el elemento para sacar el dato para después hacer el trabajo. Vayan, sí, a la norma, y desde ahí referencien el dato del nivel de iluminación que van a utilizar para hacer su trabajo. Bien.
Con esto hemos llegado ya a lo que es el desarrollo de nuestro trabajo práctico, y es el que vamos a repasar. Yo les comentaba la semana pasada que nosotros vamos a utilizar el método Lumen, nosotros ya lo vimos el año pasado, al método Lumen, y después, como este método no es un método demasiado exacto, sino que es un método que nos va a arrojar el nivel de iluminación medio que va a haber en nuestra instalación, entonces nosotros después vamos a recurrir a un segundo método, que es el método del punto por punto, para poder determinar los niveles de iluminación en cada uno de los lugares y verificar que siempre estemos por encima del valor mínimo de iluminación. Es decir, en esto, por favor, que quede claro. Nosotros, si tenemos un nivel de iluminación establecido por norma de 500 lux, quiere decir que en todos los puntos de nuestra instalación, el nivel de iluminación tiene que estar por encima de los 500 lux. Entonces, eso es lo que debemos verificar. Y también lo que nosotros vamos a verificar es la uniformidad que tiene nuestro sistema de iluminación. No podemos admitir que ese sistema de iluminación tenga una uniformidad muy baja, es decir, que tengamos valores muy altos y en otros lugares valores bastante pequeños, por más que esos valores estén por encima del nivel de iluminación. Y en función de eso vamos a acordar una uniformidad aceptable. Esto no está en ningún requerimiento, pero bueno, es un criterio que tenemos que nosotros tener al momento de desarrollar nuestro trabajo. Vamos a requerir entonces, para poder llevar adelante este método, una determinada cantidad de datos que nosotros tenemos que ir seleccionando. Con esos datos que nosotros seleccionamos, que vamos a tener disponible, vamos a realizar la determinación de la cantidad de luminarias para alcanzar el nivel de iluminación que hemos fijado. Las vamos a distribuir, como les decía, de manera uniforme. Vamos a verificar esos datos y bueno, si eso está bien, estaremos llegando ya por lo menos a esta primera aproximación que nos da el método de Lumen, que es un método muy sencillo de realizar. Para realizarlo de manera analítica no requiere demasiado trabajo, es bastante fácil de llevar a cabo. Lo primero entonces, como dijimos, es ir encontrando todos esos datos que nosotros vamos a necesitar para poder avanzar en nuestro cálculo. Bueno, todos los datos geométricos del recinto donde yo voy a llevar adelante mi cálculo del sistema de iluminación, como ser el tema de las dimensiones, alturas de techos, altura del plano de trabajo. Nosotros en la planta que les estamos dando, me parece que no está especificado la altura del plano de trabajo. Por lo tanto, si no va a estar especificado, es una cuestión que va a quedar a criterio de ustedes, y ustedes la tendrán que fijar para los distintos tipos de tareas, en donde ahí se les va a plantear una zona de oficina, ustedes van a tener que poner cuál va a ser la altura del plano de trabajo, cuál va a ser la altura del escritorio sobre el cual ustedes van a tomar como referencia el plano de trabajo. Va a quedar ya para que ustedes lo definan. Todas esas definiciones son lo que ustedes van a estar notando y van a estar describiendo en lo que es la parte de la memoria descriptiva de su trabajo. Después van a determinar el nivel de iluminancia media, que ese es el valor que van a ir recurriendo de las tablas. Entonces, para la zona de producción tendrán un determinado valor en lux. En realidad, iluminancia media es el valor de iluminancia mínima, o sea, que van a requerir por tabla. Van a ir a la tabla del decreto 351, o van a ir a la tabla de la Asociación Argentina de Iluminotecnia, la IRIMA, todos van a decir lo mismo. Entonces van a sacar ahí, en función del tipo de tarea, cuál es el nivel de iluminación que requiere. Y ese va a ser el que van a tener que llegar y verificar. Van a elegir el tipo de lámpara, dependiendo del tipo de tarea, van a elegir, si eligen tecnología LED, si eligen la pared de vapor de
mercurio, o si un depósito a lo mejor puede llegar a elegir un evaporador. El sistema, en general ya dijimos que el sistema que vamos a elegir es un sistema de iluminación directo, no vamos a elegir otro. Vamos a determinar la altura de suspensión, es decir, cuál va a ser la altura a la cual va a quedar suspendida nuestra luminaria. Si esta luminaria va fija sobre el cielo raso, bueno, esa altura va a ser 0. Pero bueno, depende de qué es lo que nosotros tengamos. Si tengamos una luminaria en suspensión, bueno, vamos a calcular esa luminaria a través de algunas ecuaciones que nosotros vamos a presentar. Vamos a ir calculando otras alturas, como ser la altura H, que es la altura entre el plano de trabajo y las luminarias. El plano de trabajo, cuando no lo tenemos especificado, es muy común tomar esta altura de plano de trabajo. Es como una altura, digamos, estándar, 0,85 metros. En general, si nosotros no tenemos especificado dentro del sistema cuál es la altura de trabajo, es muy común tomar esa referencia. Acá tienen las ecuaciones para determinar las alturas de las luminarias en función del tipo de iluminación. Para iluminación directa, fíjense, podemos utilizar alguna de estas dos ecuaciones para realizar el cálculo, dependiendo de lo que nosotros, cuál de las dos prefiramos utilizar. Vamos a determinar un índice local. Ese índice local va entre 0 y 1, y lo vamos a utilizar después para encontrar un factor. Ese índice local vamos a tener que conocer las dimensiones de nuestro recinto, donde estamos haciendo el cálculo de nuestro sistema de iluminación, y acá volvemos a elegir una ecuación dependiendo de nuestro sistema de iluminación. Vamos a seguir utilizando sistemas con iluminación directa. Una vez que determinamos ese índice, lo otro que nos queda para poder entrar a esas tablas es determinar los coeficientes de reflexión que van a estar asociados a los colores. También el tema de los colores no es otra cuestión, no va a estar especificado en su trabajo, y es una cuestión que cada grupo va a tener que definir. Ustedes van a tener que definir los tipos de colores de techo, paredes, suelos. Entonces, dependiendo si esos colores son colores más claros o más oscuros, los coeficientes de reflexión que nosotros vamos a ir tomando van a ser distintos. Hay una referencia en el caso de que nosotros querramos tomar valores también, valores estándar, lo que podemos tomar para techo, paredes y suelo. Acá tienen una tabla donde les va dando, referenciando el factor de reflexión del techo, dependiendo de colores, lo mismo que para paredes y suelos. Con estos datos, nosotros conociendo entonces, o habiendo determinado el índice local y habiendo determinado los factores el factor de reflexión, podemos conocer el factor de utilización. El factor de utilización se lo toma o se lo determina de una tabla que provee el fabricante de la luminaria, no de la lámpara, de la luminaria. Quizás este dato muchas veces es el dato más difícil de conseguir. En general, hoy día ya la mayoría de los fabricantes, muchos fabricantes lo están dando, y yo siempre digo que, bueno, quizás a veces cuando llega el momento de hacer el desarrollo analítico, es la figurita más difícil de encontrar. En caso de que después ustedes no la encuentren, las referencias son que ahí lo que ustedes tienen presentado es una tabla genérica de una iluminación puntual suspendida. Si después utilizan alguna iluminación de fuente de longitud finita, hay una referencia de tablas en los manuales de la Asociación Argentina de Iluminotecnia. Pero bueno, tratemos de encontrarlo a ese índice, esa tabla de factor de utilización, para que con el índice local y el factor de reflexión de techo y el factor de reflexión de paredes, nosotros interpolemos y encontremos cuál es el factor de utilización que nosotros vamos a tener
esa instalación. Recuerden que todos estos datos, todos estos valores que nosotros estamos determinando son los que vamos a necesitar después conocer para introducir en la fórmula o en la ecuación de verificación de obviamente, si después tienen acá el índice local les da 3,5, bueno, lo que van a tener que hacer es interpolar también para encontrar el valor del factor de utilización que corresponde. Van a tener que también seleccionar un factor de mantenimiento. El factor de mantenimiento, bueno, ahí hay dos valores indicativos. En definitiva, el factor de mantenimiento es un término que nosotros... Me disculpan un segundo. Víctor, estoy dando clases, termino y te llamo. Les decía que el factor de mantenimiento es un factor que nosotros tenemos que tener en cuenta dependiendo de cuál es el grado de contaminación que tiene nuestro sistema de iluminación. No quiere decir que si ponemos limpio o sucio, estemos haciendo una referencia que es intenso nuestro trabajo de limpiar, o somos bastante descuidados al momento de realizar la limpieza de nuestro sistema de iluminación. Se refiere a que estemos en presencia de ambientes en donde la polución sea elevada o no. Entonces, tendremos ambientes en donde el factor de mantenimiento puede ser no tan determinante en nuestra ecuación de cálculo si la polución es muy baja. Estamos hablando de un lugar donde hay una producción, un sistema, estamos hablando de una farmacéutica, estamos hablando de un lugar donde se producen alimentos y demás, se entiende que el nivel de polución no es tan alto. Si estamos hablando de una metal mecánica, seguramente el nivel de polución va a ser más elevado. Entonces, ese factor de mantenimiento es un factor que nos permite ser a lo mejor un poco conservativos en nuestro sistema de iluminación para que nuestro sistema tenga o sea capaz de poder cumplir, de tener un nivel de iluminación un poco más alto para poder cumplir con los estándares requeridos, cuando la contaminación haga a lo mejor que decrezca la iluminación sobre los distintos planos sobre los cuales nosotros estamos trabajando. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Bien. Bien, entonces con todas estas cosas que nosotros fuimos determinando ya podemos hacer los cálculos que corresponden a nuestro método. Lo primero que vamos a hacer es determinar el flujo total que nosotros vamos a necesitar. Recuerden que el flujo nosotros lo vamos a calcular en lúmenes y va a estar dado por la iluminancia media deseada, que es la que nosotros ya fijamos por tabla, la superficie del local, del plano de trabajo sobre el cual nosotros estamos realizando nuestro sistema de iluminación, por el factor de utilización que nosotros recién determinamos, y por el factor de mantenimiento. Entonces, esto nos va a dar cuál es el flujo que nosotros necesitamos que aporte en nuestro sistema para llegar a este nivel de iluminación que estamos fijando. Una vez que nosotros fijamos y calculamos ese nivel de iluminación, dependiendo de la luminaria, nosotros, cada luminaria, vamos a tener que va a aportar, en función de la lámpara que elegimos, va a aportar una determinada cantidad de lúmenes. Entonces, si la luminaria que nosotros elegimos tiene una sola lámpara, bueno, en la ecuación para poder determinar el número, acá utilizaremos el número 1. Si la luminaria que elegimos tiene más de una lámpara, bueno, acá iremos colocando el número de la cantidad de lámparas que tenga
esa luminaria. De esa manera determinaremos la cantidad de luminarias que debe tener nuestro sistema de iluminación para alcanzar ese nivel de iluminación que hemos fijado. Una vez que nosotros determinamos ese número de luminarias, lo que hacemos es distribuirlas. Como recién les decía, la distribución siempre va a ser simétrica, y las distancias después que hay entre luminarias respecto a la pared siempre es dividido 2. Es decir, que la distancia de esta luminaria a la pared es DI dividido 2. La distancia después de esta luminaria a la pared es DX dividido 2. Siempre tomamos esa referencia. Una vez que las distribuimos, lo que tenemos que verificar es que en el emplazamiento que nosotros hemos logrado, siempre la distancia entre luminarias no sea superior a la distancia máxima expresada por el fabricante. El fabricante de cada luminaria les va a indicar cuál es la distancia máxima que yo puedo ubicar a cada una de las luminarias. Dependiendo de cada luminaria, tienen una curva de distribución luminosa, que es la que nosotros estuvimos viendo la semana pasada. Entonces, dependiendo de cada luminaria, esas curvas van a ir cambiando. Y lo que buscamos es que siempre entre dos luminarias próximas haya una zona de superposición. Si nosotros las alejamos demasiado, este cono de proyección que tiene cada una de ellas, bueno, se puede ir alejando de cada uno de ellos. Entonces, si nosotros las alejamos demasiado o más de la distancia que establece el fabricante, bueno, podemos llegar a tener lugares en donde, no digo que se produzcan sombras, pero sino que los niveles de iluminación no sean importantes. Eso va a estar atentando contra el grado de uniformidad que nosotros vamos a tener en nuestro sistema de iluminación. Acá hay algunas referencias que ustedes tienen, unas referencias de acuerdo a lo que se busca con el nivel de iluminación, las alturas y las distancias máximas entre luminarias. Esto simplemente es una referencia. Acá lo que importa es tener claro que ustedes, cuando una vez que las distribuyan, verifiquen que las distancias en esa distribución que ustedes han encontrado que tiene que tener su sistema de iluminación de acuerdo a la cantidad de luminarias que necesitan colocar, esa distancia no supere a la máxima distancia que el fabricante les está indicando que puede haber entre dos de las luminarias que ustedes seleccionan. Con esto, con todo esto, nosotros introducimos esos valores que calculamos y volvemos a determinar el valor medio de la iluminancia. Si el valor medio de esa iluminancia es mayor o igual al que nosotros habíamos fijado como condición al inicio del cálculo, bueno, habremos verificado y habremos realizado con éxito esta primera parte del cálculo. Si esta condición no se llegara a cumplir, bueno, voy a tener que retroceder y buscar a ver en qué lugar o de qué manera puedo corregir para que esto se verifique. Entonces, hasta acá, con todo este proceso, lo que nosotros hemos determinado es un valor de iluminancia media de nuestro local. Esto no nos asegura que nosotros estemos en todos los puntos cumpliendo con nuestro requerimiento que nos indique la norma según el nivel de actividad que estemos desarrollando y que siempre estemos por encima de un determinado valor de luz. Entonces, vamos a recurrir a ese otro método, que es el método del punto por punto. El método del punto por punto es un método muy preciso y se puede volver extremadamente complejo de llevar a cabo. Nosotros lo que vamos a hacer es recurrir a una simplificación, tomando una de las condiciones más desfavorables y verificándolo en esa condición. Si nosotros lo verificamos en una de las condiciones más desfavorables, entonces quiere decir que para condiciones más favorables se va a verificar siempre. Para poder llevarlo a cabo, una de las cuestiones importantes que nosotros tenemos que conocer es las curvas fotométricas de las luminarias que nosotros hayamos seleccionado. Son esas curvas de distribución luminosa
que habíamos visto la semana pasada, que nos estaban indicando cómo la intensidad luminosa que emitía una luminaria variaba en función de la dirección que nosotros analizáramos. Entonces, dependiendo de los distintos ángulos, podíamos ver cómo el valor de la intensidad luminosa iba modificándose. Es decir, cómo el flujo luminoso que termina emitiendo esta lámpara se distribuye en función de las características propias que tenga la luz. Nosotros tenemos que tener en cuenta, para llevar a cabo este punto, este método, si nuestra fuente es una fuente puntual, en donde la emisión sea desde un punto concentrado en distintas direcciones. Si ese es el caso, las ecuaciones que nosotros vamos a utilizar son las que ustedes ahí tienen planteadas, en donde vamos a determinar los niveles de iluminancia que van a ir aportando, en el caso que tengamos una lámpara, o en el caso que tengamos más de una lámpara, la sumatoria de los distintos niveles o las distintas luminancias que aportan cada una al punto que estemos considerando. Entonces, a este método lo podemos analizar con la iluminación que aportan todas las lámparas que hay en mi sistema de iluminación. Nosotros vamos a hacer lo que recién yo les comentaba, vamos a simplificarlo y no vamos a calcular el aporte de todas, sino el aporte nada más que de un par de lámparas. De esta manera, en esta condición, si yo lo verifico con el aporte de un par de lámparas, quiere decir que con el agregado del resto voy a estar por encima de los niveles que estoy calculando. En el caso que utilicen una lámpara de longitud finita, un tubo fluorescente, las ecuaciones que van a utilizar son las que tienen aquí indicadas. Ahí cambia. Entonces, esa es una cuestión que es importante que tengan en cuenta para verificar y para calcular su sistema de iluminación. Entonces, dependiendo del tipo de lámpara, la ecuación que yo voy a utilizar para determinar el nivel de iluminación van a ser o para lámparas puntuales o para lámparas de longitud finita, como tiene indicada en este caso. Veamos un ejemplo de cálculo. Esta es la receta de cocina que yo les decía en la clase pasada. Si ustedes siguen esto que tienen planteado acá, para realizar el cálculo, entiendo que no van a tener demasiado inconveniente. La cuestión acá está en lo previo, en lo que ya vimos, en hacer la elección correcta de los sistemas de iluminación, de la luminaria, de la lámpara. Ahí es donde tenemos que definir y acordar criterios correctos para llevar a cabo nuestro sistema de iluminación. Después, en lo que es cálculo, solamente en un punto que ahora les voy a marcar un poquito más adelante, es donde pueden llegar a tener algún tipo de dificultad. Pero si ustedes después se van siguiendo en este método, en este ejemplo que nosotros vamos a estar ahora viendo, ahora van a ver que tanto para hacer el método del lumen o el método del punto por punto, no nos deberíamos encontrar con demasiadas dificultades. Es bastante rápido y es bastante sencillo si tenemos un par de datos, que es lo que ustedes van a necesitar van a necesitar definir para llevar a cabo este cálculo del sistema de iluminación. En este caso, el ejemplo que tienen ahí planteado es para determinar el nivel de iluminación en una fábrica de alimentos. Vamos a hacerlo primero por el método del lumen y después lo vamos a verificar por el método del punto. Ahí tienen las dimensiones de la nave, la altura del plano de trabajo y la definición de los colores de techos, paredes y suelos. Lo primero que nosotros o lo que tenemos que tener en cuenta al momento de empezar, lo que tenemos que ir definiendo, básicamente en el caso de ustedes, es el tipo, la lámpara. Cuando elijan la lámpara, ahí van a tener una definición del flujo luminoso que esa lámpara va a aportar, el índice de reproducción cromática. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, el índice de reproducción cromática, el flujo luminoso, la eficiencia, bueno, con
con esos parámetros yo ya puedo hacer una elección del tipo de lámpara. Después, en función de cómo quiero que sea la distribución la distribución luminosa de ese flujo, puedo elegir o voy a determinar el tipo de luminaria. Entonces, cuando elija el tipo de luminaria, voy a tener el dato o la tabla del fabricante de la curva polar, cómo va a ser la distribución luminosa. Y van a ver que hay muchas. Hay algunas que tienen distribuciones bastante concentradas, otras que son bastante dispersas. Bueno, entonces, dependiendo de lo que yo esté buscando y lo que entienda más conveniente para mi sistema de iluminación, voy a hacer la elección de alguna de ellas. Tengo que tener en cuenta el tema del montaje, si va a ser en una nave, si va a estar suspendida, si va a estar fija el techo. Entonces, la altura del techo también es una referencia. Si las coloco muy pegadas al techo, bueno, puede ser que necesite después un sistema de iluminación mucho más intenso para llegar al plano de trabajo con los niveles de iluminación requerida. Entonces, si yo la suspendo, bueno, puede ser que mi sistema no necesite tanta potencia, pero si yo la suspendo y después tengo el movimiento a lo mejor de algún puente grúa y demás, es inviable que yo las tenga suspendidas, las tengo que tener por encima del desplazamiento de ese puente grúa o de algún elemento, o si es un lugar donde yo estoy estivando y tengo alturas de estiva altas, entonces el sistema de iluminación tiene que estar por encima de ella, o si tengo un sistema antiincendio, mi sistema de iluminación tiene que estar por encima del sistema antiincendio. Es decir, tengo que tener todas esas consideraciones para poder definir la altura del montaje, a dónde las voy a poner, cómo las voy a colocar. Nosotros en lo que es el sistema de iluminación de emergencia no vamos a hacer un cálculo, lo único que vamos a hacer en nuestro trabajo es referenciar mi sistema de iluminación de emergencia. El sistema de iluminación de emergencia es un sistema de iluminación mínimo para que en una condición crítica, quien esté en ese ambiente pueda poder distinguir las distintas vías de escape y poder evacuar la zona en un tiempo razonable. El sistema de iluminación de emergencia establece niveles mínimos de iluminación, pero siempre es importante que el nivel de iluminación del sistema de emergencia sea un sistema de iluminación que acompañe al sistema de iluminación general, en el sentido de que si nosotros, pónganse, tenemos un corte de energía o una emergencia en donde de golpe nuestro sistema de iluminación general se apaga y se debe encender el sistema de iluminación de emergencia, si hay una diferencia extremadamente alta, recuerde que nuestro ojo necesita un tiempo para acomodarse a ese nuevo sistema de iluminación. Entonces, si es extremadamente bajo, bueno, ese tiempo va a ser mayor. Quizás estemos hablando de tiempos muy cortos, pero a veces tiempos muy cortos en situaciones de emergencia son importantes. Entonces, esto es una referencia simplemente que les estoy mencionando para tener en cuenta cuando uno adiciona un sistema de iluminación de emergencia. Los niveles requeridos por norma son muy bajos, dependiendo de los lugares y demás, podemos tener 10, 20, 30, 50 lux de nuestro sistema de emergencia. Ya alcanzar valores por encima de los 50 lux, 60, 70, 80 lux son valores bastante interesantes en un sistema de iluminación de emergencia, que bueno, pueden ser realmente importantes en una condición crítica, en donde necesite evacuar rápidamente un lugar, un recinto muy cerrado o en plena oscuridad, de las personas que están en esos lugares. Entonces, lo que es sistema de iluminación de emergencia, simplemente en su trabajo lo que van a hacer es una referencia. ¿Dónde van a estar ubicados? Tengan en cuenta que tienen que estar ubicados en lugares donde yo tengo los lugares de circulación, indicando lugares de circulación, y en las distintas salidas, donde tenga tableros y demás. Para el caso nuestro, la iluminancia media que se adopta según el decreto 351 y la norma de la Asociación Argentina de Iluminotecnia,
En este caso se tomó como una iluminación de 400 lux. Eso es el nivel que se pretende que se cumpla en todos los puntos del sistema que se va a calcular. Acá se indica la luminaria que se eligió y la lámpara. Entonces, en función de esa luminaria y esta lámpara, nosotros ya tendremos definida el flujo luminoso que aporta la lámpara y cómo es la curva de distribución luminosa que va a tener esa luminaria con la lámpara seleccionada. Acá tienen indicados en un corte de la planta, indicando el tipo de techo que se tiene. Si se tiene un techo irregular como este, o un techo con una cabreada a lo mejor de forma circular, en general lo que nosotros vamos a tomar después es un punto plano, sobre el cual nosotros vamos a hacer la suspensión, o de ahí vamos a estar fijando nuestro sistema de iluminación. Entonces, en este caso, fíjense que está tomada esta altura de techo, que va a ser la altura donde nosotros vamos a colocar a nuestras luminarias. Entonces, ahí establecemos las distintas distancias que recién mencionábamos, la distancia de suspensión, la distancia de la altura entre la luminaria y el plano de trabajo, y demás. Entonces, lo primero que vamos a calcular es lo que ya habíamos definido en función del tipo de iluminación, en este caso un tipo de iluminación directa. Lo primero que vamos a determinar es la altura de suspensión. Para este caso, de acuerdo a las dimensiones del local que nosotros tenemos y la altura del plano de trabajo, vamos o determinamos que la altura de suspensión indicada o más recomendable es 1,03 metros. Esto es, insisto, una cuestión de un cálculo de una altura de suspensión recomendable en función de las dimensiones de ese local. Esto no quiere decir que debamos cumplir con esta altura según el cálculo. Nos indica que es la más adecuada. Si nosotros después tenemos alguna condición crítica que hace que la tengamos que poner más arriba o más abajo, bueno, lo podemos hacer, simplemente que no vamos a estar en nuestra condición más óptima. Entonces, si por algún motivo ustedes entienden que la altura de suspensión del trabajo, la altura de suspensión no es la que resulta de cálculo y tiene que ser otra, bueno, pues bien, la modifican y siguen adelante con su cálculo. Se determina el índice de local, como vimos, con las distintas dimensiones que tienen geométricas de ese recinto donde están haciendo el cálculo. Para nuestro caso, estaban especificadas estas dimensiones, y en nuestro caso nos da que ese valor de K es de 4,7. Los coeficientes de reflexión los tomamos en función de los colores que nosotros teníamos definidos, de paredes, techos y suelos. En estos casos, los valores que se han elegido son los que tienen ahí marcados y remarcados en cada uno de los casos. 0,7 para el coeficiente de reflexión de techo, 0,5 el de pared y 0,3 el de suelo. Con estos datos entramos a esa tabla que recién nosotros vimos que teníamos que interpolar para obtener el factor de utilización. Entonces, entramos con estos dos factores que nosotros recién determinamos, el factor de índice local que teníamos en este eje, y los factores de techos y paredes, y encontramos, en este caso, según esa tabla, que es la que nosotros recién vimos, que yo les estaba mostrando, que el factor de utilización, en este ejemplo de cálculo, es de 0,70. Se interpoló y se determinó eso. También se fija un factor de mantenimiento en función de las características propias que tiene ese lugar de trabajo, y en este caso se seleccionó de 0,8. Introducimos todos esos valores que calculamos y determinamos el flujo total luminoso necesario para llegar al nivel de iluminación de los 400 lux que nosotros habíamos fijado. En este caso nos da un flujo luminoso de 1.126.000 lúmenes. Para alcanzar ese valor en lúmenes, de acuerdo al flujo luminoso de la luminaria, nosotros seleccionamos acá una luminaria que tenía 22.000 lúmenes. Como es una sola por una lámpara, perdón, que emitía 22.000 lúmenes.
como tenemos una sola lámpara por luminaria, entonces el número de luminarias que yo necesito para alcanzar ese valor de lúmenes es de 52 luminarias. Tenemos que distribuir ahora estas luminarias de manera simétrica en nuestra planta. Entonces utilizamos estas dos ecuaciones para distribuirlas a lo ancho y a lo largo. Entonces fíjense, nosotros cuando las distribuimos, lo que nosotros ya encontramos son valores enteros. Entonces tenemos 6 luminarias a lo ancho y 10 luminarias a lo largo. Quiere decir que nosotros acá ya en esta distribución, para que sea simétrica, estamos utilizando 60 luminarias. Fíjense que ya no tenemos las 52 mínimas que necesitamos, sino que ya empezamos a ser un poco conservativos en nuestro cálculo, y ya tenemos 8 luminarias más de las que nosotros, según nuestro cálculo, necesitábamos como mínimo. Esto es lo que nos va a quedar en función de esta distribución simétrica que tenemos en nuestro espacio de trabajo. Acá tienen un esquema, un plano, que es lo que ustedes van a tener que ir haciendo en cada uno de los lugares de trabajo. Van a tener que ir haciendo un plano en donde van a estar indicadas las posiciones que van a estar cada una de esas lámparas. Ahí van a poder determinar las distancias entre cada una de ellas, y siempre recuerden que las distancias entre cada una de ellas, siempre referida a la pared, es la mitad. Una vez que las ubicaron, pudieron determinar las distancias que hay entre cada una de ellas, verifican que esas distancias que a ustedes les quedó en el cálculo, en su distribución de las luminarias, no supere la máxima distancia que el fabricante les indica que puede haber entre dos luminarias consecutivas. Entonces, si ustedes verifican que esa distancia está por debajo del valor indicado como máximo por el fabricante, bueno, habrán también cumplimentado con esa verificación. En este caso, en función de lo que está especificado y calculado para cada una de las distancias de luminaria, se está cumpliendo que es menor a la indicada por el fabricante. Profe, una consulta. Sí. ¿Cómo es lo referido a la pared de la luminaria que dijo? Yo iba a preguntar lo mismo. Bueno, no he sido entonces demasiado claro cuando lo expliqué. Miren, cuando ustedes hacen la distribución simétrica entre luminaria y luminaria, ¿está correcto? Sí, sí. Entonces, en esta distancia que tenemos en este eje, vos tenés que después, la última luminaria con respecto a la pared, la distancia que tiene que tener es la mitad de la distancia que había entre las otras dos, entre estas otras dos luminarias. Ah, bien. Bien, gracias. En este caso, vos tenés una distancia menor, por lo tanto, la distancia que hay a la pared de esta luminaria tiene que ser la mitad de esta otra distancia. ¿Está bien? Claro, claro. Bien. Gracias. Sí, Melissa, ¿por qué puse 60 en lugar de 52? 52 es el nivel mínimo. Cuando yo calculo, voy a volverme, cuando calculo el nivel, de acuerdo al flujo luminoso que yo tengo que lograr para llegar a los 400 lux, que es este, yo divido el flujo luminoso total por la cantidad de lúmenes que me emite cada lámpara, o cada luminaria. En este caso sería lo mismo porque cada luminaria tiene una lámpara. Entonces, dividiendo el flujo luminoso total por el flujo luminoso que emite cada lámpara, a mí me dice que yo tengo que tener 52 luminarias. Pero ¿qué pasa? Si yo cuando las distribuyo simétricamente, no puedo distribuir 52. En este caso, cuando hago la distribución a lo largo y a lo ancho, para que me queden distribuidas simétricas, como lo tienen acá, necesito 60 en vez de 52. Porque si no, no puedo hacer una distribución simétrica. Entonces, en función de eso, es que yo ya estoy tomando 8 lámparas más de las que yo necesitaría para llegar al nivel de iluminación. ¿Está bien, Melissa? Bien. Entonces, hecho esto, como les decía, verificamos que la distancia
entre luminarias no sea superior a la fijada por el fabricante. Y lo que hago es verificar. Coloco todos mis datos dentro de la ecuación de la iluminancia media, y fíjense, en función de todos esos datos, yo encuentro que el nivel de iluminación media con esas 60 luminarias es de 468 lux. O sea que estoy por encima de los 400 lux que yo fijé como nivel de iluminación mínimo requerido. Esto es un nivel de iluminación media. Esto no me asegura que en todos los puntos de mi sistema de iluminación yo esté cumpliendo con que en todos los puntos esté por 400. Esto me dice que el nivel de iluminación media en esa superficie es de 468. Pero puede ser que en algún punto sea muy alto y en otros puntos sea muy bajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, a través de ese otro método que recién repasamos, verificar. Ver que en todos los puntos estemos por encima de los 400. Entonces recurro al método del punto por punto. Les decía que vamos a utilizar una simplificación. Entonces, si yo quisiera considerar el aporte de todas las luminarias y verificar en todos los puntos de mi sistema de iluminación, me vuelvo acá. Yo, si quiero verificar cuánto es el nivel de iluminación en este punto, debería considerar cuánto es el aporte de todas las luminarias, de las 60 luminarias, en este punto. Ustedes ya se están imaginando que el cálculo sería bastante complicado, bastante extenso, bastante tedioso. Entonces, nosotros vamos a una simplificación. Y elegimos 2 luminarias en la condición más desfavorable de esas 2 luminarias. Es decir, supónganse, yo voy a elegir esta luminaria y esta luminaria. ¿Por qué? La distancia entre estas 2 luminarias es la mayor que puede haber entre 2 luminarias. Fíjense, la distancia entre estas 2 es mayor a la distancia entre estas 2 y es mayor a la distancia entre estas 2. Entonces, elijo 2 luminarias en su peor condición, la más desfavorable, en donde tienen mayor distancia. ¿Se entiende cómo es el criterio para elegir las 2 luminarias para hacer la verificación del método del punto por punto? Sí, profe. Bien. Una vez que determiné o elegí estas 2, puede ser estas 2, pueden ser esas 2, cualquiera, todas tienen la misma distancia. En definitiva, lo que yo determino ahora es esta distancia entre esas 2 luminarias. Esa distancia entre estas 2 luminarias es esta distancia que yo voy a tener especificada acá. ¿Está bien? Entonces, yo lo que voy a tener en cuenta son estas 2 luminarias, la altura que tienen entre el punto entre donde se encuentra la luminaria y el plano de trabajo, y voy a determinar una serie de puntos entre esas 2 luminarias para calcular cuánto es el aporte que tienen las 2 luminarias en cada uno de los lugares de trabajo. Voy a necesitar el gráfico que me va a proveer el fabricante de la luminaria, de cómo va a ser la distribución luminosa, de cómo va a ser el aporte del flujo luminoso en distintas direcciones. Entonces, para eso, nosotros nos vamos a valer de ese diagrama polar, en donde este diagrama polar es el que estuvimos viendo en la clase pasada, que nos indica cómo va variando la intensidad luminosa de la luminaria, que va emitiendo en distintas direcciones. Fíjense, acá está 0 grados, es decir, si estamos bien abajo de la lámpara, esto es el valor de la intensidad luminosa que me aporta. Si estoy a un determinado ángulo, esto va a ser el valor de la intensidad luminosa que me aporta. En este caso, es en ese punto que se encuentra allí. ¿Está bien? Entonces, estos valores de intensidad luminosa que yo voy obteniendo del gráfico, nosotros lo tenemos que multiplicar, ese es el valor de intensidad luminosa del gráfico. Lo tenemos que multiplicar por el valor del flujo luminoso de la luminaria y dividirlo una constante. Esta constante en general siempre es 1000. Si algún fabricante toma otra constante, bueno, se los va a especificar. Entonces, ¿cómo interpretamos, por ejemplo, este gráfico que está acá? No sé si lo alcanzan a ver. ¿Está bien ahí o lo agrando un poquito?
A ver si lo puedo agrandar. Miren, fíjense, les va dando, tiene distintas curvas, donde les va indicando el nivel de la intensidad luminosa. Acá es 100, es 200, o sea que toda en esta curva está representando 200 candelas, que es el nivel de la intensidad luminosa. Y acá será 300 candelas, y será obviamente 350, y acá serán 400 candelas. Quiere decir que el valor de la intensidad luminosa de gráfico, cuando ustedes están a 0 grados, es decir, están bien abajo de esa luminaria, están acá abajo, es de 400 candelas. Ahora, si se desplazaron y están, vamos a tomar un valor que sea más redondo para que sea más fácil, acá, si están a 30 grados, fíjense, si están a 30 grados, el valor de la intensidad luminosa es de 300 candelas. Acá tienen dos curvas, fíjense que hay una curva en línea de puntos. Esta curva en línea de puntos es si la lámpara que ustedes utilizaron es de 250 vatios. Si utilizaron la de 400, es la que está por fuera, la que está llena. Y así, para cada uno de los ángulos que ustedes vayan tomando en el punto en donde están haciendo el cálculo del aporte. Una vez que calcularon el valor de la intensidad luminosa real, entran al valor para calcular la ecuación del valor de la iluminancia que hay en ese punto. Lo van a determinar a través de este valor de la intensidad luminosa real, multiplicándolo por el coseno cúbico del ángulo sobre el cual el punto ustedes están haciendo ese cálculo. Y por h, que es la altura que ustedes tomaron para que hay entre el plano de trabajo y el punto de iluminación. ¿Se entendió cómo se usa el gráfico? Profe, ¿puede repetir cuando dijo cómo calcularlo a los 30 grados o 40, no sé? Claro, bien, sin ningún problema. Y esto es importante que lo entendamos, porque si después, cuando nosotros manipulamos las curvas de distribución luminosa mal, y elegimos mal los factores, obviamente que el cálculo nuestro no va a verificar, nos va a dar cualquier cosa. Entonces, yo tengo acá dos curvas, esta que es con línea de trazos y esta otra que llena. Esas dos curvas me distinguen una lámpara de 250 o de 400 vatios. La de 250 es esta que está acá en línea de trazos, y la que está llena es una lámpara de 400 vatios. Entonces, lo que está indicado acá con estas curvas circulares son los valores de la intensidad luminosa. Entonces, esta curva, que es redonda acá, me está indicando que en todos estos puntos el valor de la intensidad luminosa de gráfico es de 100 candelas. Esta que está acá es de 200 candelas, en todos estos puntos. Esta que está acá es de 300 candelas, en todos estos puntos. Y esta que está acá, que es de 400 candelas, en todos estos puntos. Entonces, vamos a la más fácil. Si yo me paro abajo de la lámpara, yo estoy a 0 grados. Estoy bien abajo de la lámpara. Estoy a 0 grados en lo que es ese flujo luminoso emitido en ese punto. Entonces, si yo estoy bien abajo de la lámpara, estoy a 0 grados. Entonces, fíjense, el valor de la intensidad luminosa de gráfico a 0 grados es de 400 candelas. Si yo ahora me corro, quiere decir que entre la vertical y el punto donde yo me corrí, que voy a hacer el cálculo del aporte de intensidad luminosa, hay un determinado ángulo. Ese ángulo, vamos a suponer ahora que es de 30 grados, es decir, que yo me desplacé y estoy a un punto que se encuentra a 30 grados sobre ese nivel de proyección. Entonces, si estoy a 30 grados, fíjense, si estoy a 30 grados, la recta que me indica los 30 grados con la curva que me está indicando el nivel de iluminación está en ese punto. Esa es la intersección. Entonces quiere decir que el nivel o el aporte de intensidad luminosa a 30 grados es de 300 candelas. Si yo ahora me fuese alejando, y obviamente cuando me voy alejando voy haciendo que este ángulo sea cada vez mayor.
Entonces, como ese ángulo va aumentando, bueno, fíjense, el aporte va siendo cada vez menor. Esta curva de distribución luminosa es propia de esta luminaria. Si ustedes eligen otra luminaria, bueno, a lo mejor tiene una curva de distribución luminosa más aplanada. Todo va a depender de lo que ustedes elijan. ¿Me entendiste? Sí, sí, ahora sí lo entendí. Gracias. ¿Seguro? Si no, lo Sí, repetimos de sí. nuevo. No, o sea, es, digamos, donde se intersectan la curva Exactamente. circular y el grado, y la línea del grado. Exacto. Gracias. Bien, sí. Profe, una consulta. Dime. ¿Cómo diferenciamos si usar la línea que está en amarillo o la línea punteada roja? O A sea, ver, ¿eso lo no te aclara el fabricante? No, a ver, no te preocupes por esto, porque a ver, acá te está indicando, obviamente que la que está por debajo, te está diciendo que esta luminaria, vos le podés colocar una lámpara de 250 o de 400 vatios. Hay muchas luminarias que admiten una sola lámpara de tal potencia. Este es un caso particular que yo te estoy mostrando. Después vos te vas a encontrar con otros fabricantes que te dan curvas directamente, que hay una sola curva, quiere decir que hay una sola luminaria, que es la que vos podés utilizar en ese tipo, una sola lámpara que podés utilizar en ese tipo de lámpara. Entonces, en este caso, vos te das cuenta que la que está por dentro es la de menor potencia, bueno, porque es la que menos intensidad luminosa emite. Si tiene menor potencia, emite menos. Es una relación directa. Claro. ¿Mm? Pero vuelvo a insistirte, este tipo de curva, bueno, es para este caso. Vas ahora cuando empieces a buscar catálogos y empieces a ver las distintas curvas de los distintos fabricantes, vas a ver que hay distintas formas de expresarlas, pero básicamente todo el concepto es en cómo se analizan y cómo se determinan los niveles de iluminación. En otras no vas a tener esto en colorcitos, rellenos, en otras vas a tener a lo mejor directamente todo en blanco y negro, y cómo es la distribución luminosa que tiene en distintos ángulos. Simplemente eso, como yo les mostré en los primeros gráficos que vimos la semana pasada. ¿Tá? Gracias, profe. Bien, entonces, en función de este diagrama polar, podemos calcular el nivel de iluminación aportada por cada lámpara en los distintos puntos. Entonces, recién nosotros decíamos que teníamos nuestras dos luminarias, estaban a una determinada distancia y elegimos una serie de puntos. Acá se eligieron puntos, el A debajo de la luminaria 1, el H debajo de la luminaria 2, y después puntos intermedios, B, C, D, F. La cantidad de puntos intermedios que ustedes van a elegir y la distancia en la cual se encuentran esos puntos intermedios, bueno, es a criterio de ustedes. O sea, no tiene sentido elegir una cantidad impresionante de puntos, ni tampoco muy poquitos. O sea, hay que ser razonable. Podemos decir que lo razonable a lo mejor es plantear puntos entre 50, 60, 70, 80 centímetros entre punto y punto. Depende de la distancia que ustedes tengan entre las luminarias, van a seleccionar una determinada cantidad de puntos. Una vez que, recién lo que yo les comentaba, una vez que seleccionaron esos puntos, pueden determinar el ángulo que hay entre la proyección que va a haber de la intensidad luminosa en cada uno de esos puntos. Entonces fíjense cómo ese ángulo, en el punto A, el ángulo va a ser 0, porque estamos bien abajo de la luminaria 1, y después ese ángulo va a ir aumentando a medida que nos vayamos alejando, y el mayor será para el caso del aporte de la luminaria 1 con respecto al punto A, se va a hacer el punto H. Y a la inversa, respecto de cada uno de estos puntos respecto a la luminaria 2. H, el ángulo será 0, y el mayor ángulo lo tendrá el aporte que tiene sobre el punto A. Profe, una pregunta. Ahí tendríamos que elegir, o sea, sería mejor elegir puntos cerca del D y el E, y no tanto analizar los puntos cerca del G, el H o el A y el B. No, porque lo que vos estás suponiendo es que la forma de distribución luminosa que tiene la luminaria que vos tenés es concentrada. Y para esto, ves, es importante, es bueno la clase presencial, pues yo puse el pizarrón, pero a ver, permíteme hacer una. Vos estás suponiendo
vos estás suponiendo, a ver si ves algo, si puedo mostrar algo, no sé si ves, a ver, para acá, de este lado. Vos estás suponiendo que tu lámpara emite así. ¿Está bien? Pero hay muchas distribuciones luminosas que son de este tipo. Ajá. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. O sea, acá en el centro, acá donde tenés la luminaria. Ahí donde te remarqué es donde tenés la luminaria. Y la forma que tiene de emitir es de esta otra manera. Es decir, que el mayor aporte no está bien debajo de él, sino que está hacia los costados. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Gracias. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos tener una distribución simétrica y analizar en varios puntos. Para que independientemente de la forma en la cual esté emitiendo esa luminaria, vos te asegures que en todos los puntos cumplís con el nivel de iluminación. Entonces, en función de esos puntos, bueno, acá tienen una tablita que en ese momento armamos para calcular, analizamos en cada punto la distancia que hay para hacer el cálculo del aporte, el ángulo, la intensidad de gráfico que fuimos calculando, la real, afectándola de la fórmula, el coseno cúbico del ángulo para poder calcular el nivel de iluminancia que hay en cada punto, y acá están calculados los niveles de iluminancia, es decir, que la luminaria 1 sobre el punto A aporta 499 lux, mientras que en el punto A la luminaria 2 aporta 27. Obviamente que son, como son todos valores simétricos, fíjense, son valores que se van invirtiendo. Tenemos cómo es el aporte de la luminaria 1 a los puntos A, B, C, D, H. En este caso, obviamente que son decrecientes. ¿Y cómo es el aporte sobre estos puntos de la luminaria 2? Fíjense, son inversos porque son puntos que están tomándose en sentido contrario. Entonces, si lo sumamos al aporte de cada una de estas luminarias, encontramos cuánto es el nivel de iluminación en cada uno de estos puntos. Fíjense que el nivel de iluminación en cada uno de estos puntos siempre está por encima de los 400 que nosotros fijamos como nivel de iluminación mínima. Y si sacamos una media, la E media es de 476, nos da un valor bastante parecido al que nosotros obtuvimos por el método del lumen. Entonces, hemos verificado que el nivel de iluminación que nosotros obtenemos se encuentra por encima de los 400 lux, con el aporte solamente de estas dos luminarias en esa condición más desfavorable que es la de mayor distancia entre ellas. En la situación real es que aparte del aporte de estas dos luminarias, está el aporte del resto de las luminarias, de las otras dos que tenemos en los otros dos vértices, más todas las demás luminarias. Si ustedes en alguno de los cálculos encontraran que con el aporte de esas dos luminarias pueden tener algún punto que no verifique, entonces lo que tienen que hacer es agregar las otras dos luminarias, es decir, tenían estos dos vértices, bueno, entonces ahora vuelven a calcular, pero aparte del aporte de estas dos, le agregan el de las otras dos luminarias, para verificar. Si no llega a verificar con eso, ya sí estamos en un problema. Entonces, profe, el resto de las luminarias va a ser mucho más bajo. Y si llegan a ver alguna situación de esas en los trabajos, y ustedes ven que a lo mejor le faltan 2 o 3 lux para verificar, no se queden con que con el aporte de las otras, listo, ya está. Siempre hay que hacer la verificación, siempre tenemos que demostrar. Como buenos ingenieros que vamos a hacer, tenemos que hacer el cálculo y verificar que con el aporte de las otras dos luminarias, es decir, con las 4 luminarias, nosotros cumplimos con los niveles de iluminación. No lo vamos a suponer, lo tenemos que demostrar. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esto lo aclaro porque el año pasado me sorprendí porque hubo 2 o 3 grupos que hicieron eso, o sea, dijeron, bueno, me falta poquito, listo, entonces con las otras 2 ya llego, listo. Y ahí quedaron, no lo demostraron, no lo verificaron, o sea, no lo calcularon, no,
hay que calcular. Sabemos que va a dar, pero hay que calcular. Profe, en ese caso tomaríamos las diagonales como los puntos de intersección. Claro. Exactamente. O sea, vos vas a mantener esos puntos, pero con el aporte de las otras dos. Te van a cambiar los ángulos y la distancia. Profe, y le hago una pregunta. ¿Qué tolerancia aproximada? Porque acá en el punto por punto nos da 4,76 y en el otro 4,68. No, bueno, lo que pasa es que, a ver, en esto hay diferencias. ¿Por qué? Porque acá no estamos valiendo de una curva, en donde yo estoy interpretando un valor de una curva, y bueno, y en nuestro cálculo lo estamos haciendo a ojo, tenemos un error. Cuando nosotros introducimos valores en las ecuaciones, vamos redondeando, vamos acarreando errores. Entonces, en general, no hay un porcentaje establecido. Deberían dar valores parecidos. Ahora, si a vos en el método del lumen te da 450 y en el método del punto te da 2000, algo está pasando. Si te da 450 en uno y el otro te da 500, 550, 600, ya si empieza a ser más grande, algo está pasando. ¿Está? Sí, profe, gracias. O sea, no puedo ser demasiado concreto en decirte este porcentaje, porque es algo que debemos entender como razonable, nada más. Acá lo que nos está faltando ahora es decir, bueno, a ver, yo estoy verificando que los niveles de iluminaciones cumplen. Ahora, a ver, ¿cómo es mi uniformidad? ¿Cómo es esa distribución? Entonces, lo que hacemos es determinar, bueno, en este caso teníamos la mínima, teníamos la máxima, y calculamos la media. Este gráfico lo que me hace representar cómo es el aporte de cada una de las dos luminarias en los distintos puntos, y podemos calcular la uniformidad. La uniformidad la calculamos con la desviación que nosotros tenemos, como con la desviación media que tenemos del aporte de cada luminaria en nuestro sistema. Entonces, acá lo que tenemos es, primero lo que vamos a determinar es cuán desviados nosotros estamos con el aporte o lo calculado en cada punto con respecto a la media. Entonces, DA va a ser la desviación que hay del aporte, del nivel de iluminación que hay en el punto A respecto al punto medio. Y lo mismo hacemos con el B, el C, el D, hasta el H, es decir, con cada uno de los puntos. Lo dividimos 8 porque son la cantidad de puntos que tomamos, y nos da que la desviación media en este caso es de 37,3. Por lo tanto, la uniformidad se calcula como el E medio menos la desviación media sobre el E medio. Si nosotros hacemos la diferencia y la dividimos, me da en este caso de 0,93. Quiere decir que en este caso yo tengo una uniformidad del 93%, y habíamos dicho que vamos a fijar como condición una uniformidad mínima del 80%. O sea que estamos bastante más encima. Si en este caso, como estamos fijando una condición, cuando ustedes hicieron todo el proceso, todo el cálculo, verificaron y llegaron a este punto y se encuentran con que la uniformidad es del 78%, bueno, obviamente, aceptable. Ahora, si tienen una uniformidad del 50%, algo está pasando, algo tendré que revisar en mis cálculos a ver qué es lo que pasó. ¿Por qué tengo una uniformidad tan mala? En general, no es mucho problema en su cálculo. Si ya hasta acá llegaron bien, el nivel de uniformidad debería ser. Una pregunta. ¿Sí? En el caso de que el punto anterior, ¿existe algún punto en el que está por debajo de la media, que tenemos que considerar las otras dos luminarias que están alrededor? En este caso, para la uniformidad, ¿qué valor se usa? ¿La desviación del negativo que me dio o considerando las otras? No, valores enteros. Pero por ejemplo, que en el punto C me hubiera dado 300 en vez de 400 y pico. Mira, por ejemplo, a ver, este es el valor medio. Vamos a este caso acá. Este es el valor medio. La desviación en A, es decir, es la diferencia que vos tenés de lo que te dio en A con respecto a este punto. Esta va a ser la desviación en el punto B, la desviación en el punto C. Bueno, cada una de estas desviaciones es cuánto te da en positivo. ¿Está bien? Entonces, vos lo que haces es sumar todas esas desviaciones y las dividís 8.
O sea, siempre en positivo, no en negativo. Claro, listo. ¿Mm? Si no te va a dar 0. Claro, tienes razón. No, pero yo me refería, por ejemplo, que en el caso anterior, la E total de algún punto de menos, por ejemplo, del punto D, qué sé yo, que da 426, ahí. Acá. Si da 426, por ejemplo, que me dé, claro, que da menos que la, no, que da más. Por ejemplo, que dé 380 en un punto. Está mal. Claro, en ese caso tengo que considerar las otras dos luminarias. ¿Cuánto aportan las otras dos? Claro, y para calcular después la uniformidad, se Usás calcula con el ese aporte de cálculo. las 4, claro. Exactamente, Ah, exactamente. bien, listo. Usa ese valor. Muy bien, y hecho esto, habrán terminado con el cálculo de su instalación de iluminación. Los planos que ustedes tienen que presentar es ese plano de planta, con la ubicación de cada una de las iluminaciones, con una ubicación tentativa del tablero que va a alimentar a ese sistema. Simplemente es la ubicación, para decir, bueno, yo desde este tablero voy a alimentar a mi sistema de iluminación. Y la indicación por dónde van a estar alimentando a cada una de esas lámparas. Y hacer el cálculo de la potencia eléctrica de cada uno de esos tableros. Si ustedes tienen un tablero que alimenta a 10 lámparas, vamos a suponer, de 100 vatios, bueno, ese tablero tendrá una potencia de 10 por 100. Es decir, de 1000 vatios. Entonces le van a poner a ese tablero ese valor de potencia. ¿Por qué? Porque ese dato de ese tablero nosotros lo vamos a utilizar después para cuando hagamos nuestro cálculo de fuerza motriz, para alimentarlo con mi sistema de energía. Va a ser otra carga más que yo voy a tener que alimentar en mi sistema de fuerza motriz. ¿Se entiende? ¿Me entendieron? Sí, profe, todo claro, se entiende. ¿Alguna pregunta? No, profe. Profe, ¿cómo era lo del tablero? Bien, ahí lo explico de nuevo. ¿Ven esto que tienen acá en la pantalla? Sí se ve. Esto que tienen acá es la planta que yo les cargué en la V. Ahí está esta planta. Esta planta, fíjense que dice M1, M2, M3. Bueno, esas son las máquinas que están. Esas máquinas van a estar referenciadas en una tabla, en donde cada grupo va a decir, bueno, tienen la máquina M1, tienen la máquina M2, la M3, y la M1, la M2, la M3, es tal cosa. Para nuestro cálculo del sistema de iluminación, ignórenlas, nosotros no las vamos a utilizar por ahora. Lo que vamos a utilizar son estas dimensiones. Este largo, este ancho, la altura de techo que está en este texto especificada. Y fíjense, en cada uno, acá les dicen, esta es una zona de producción, esta es una zona de control de calidad, esta es una zona de oficinas, esta es otra zona de producción, y esta es una zona de depósito. Entonces, en función de eso, ahí le está diciendo, bueno, qué tipo de tarea se va a realizar ahí. Acá dice zona de producción, es muy general. Ustedes elijan una tarea referida a algo de producción. Imagínense y elijan ustedes la que ustedes quieran. De esa manera van a establecer cuál va a ser el nivel de iluminación que ustedes necesitan verificar para esta zona de la planta. Lo mismo va a pasar para esta zona de depósito, esta zona de control de calidad, esta zona de oficinas, y esta será otra zona de producción, que tendrá el mismo u otro valor que ustedes determinen. Entonces, en cada uno de estas zonas ustedes van a hacer un cálculo del sistema de iluminación. Es decir, que son 4 cálculos. Zona 1, zona 2, perdón, 5 cálculos. Zona 1, zona 2, zona de oficina, zona de control de calidad y zona de depósito. Habrá un plano
de cada una de estas partes, y en esta zona, que a lo mejor es muy grande, colocar un solo tablero de iluminación para manejar todo es muy poco. Entonces, seguramente colocarán más de un tablero. Si colocan uno solo, bueno, colocan uno solo. Me parece que no es el mejor criterio, ya que si algo llega a pasar en ese tablero, me quedo sin energía en todo mi sistema de iluminación de este lugar de la planta. Lo que nosotros recién decíamos, que lo que vamos a hacer es ubicar el tablero. Siempre los tableros, fíjense, tienen que estar cerca de los lugares de zona de circulación y demás, que sean más cómodos para operarlos. Voy a ubicar un tablero, y de ese tablero indicar cómo es la alimentación de las distintas luminarias. Indicar solamente el recorrido para alimentar a las distintas luminarias. Es decir, que de acá irá a salir, supónganse que ustedes tienen toda una fila de luminarias acá, otra fila de luminarias acá, otra fila de luminarias ahí. Entonces tendrán un tablero acá que alimentará toda esta fila de luminarias, todas estas luminarias, todas estas luminarias. Y acá a lo mejor tienen otro tablero que alimenta todas estas otras luminarias. Primero hacemos la distribución simétrica y después dibujamos cómo hacemos la alimentación de cada uno. ¿Está respondido? Sí, profe, gracias. ¿Sí? Bien. ¿Está claro cómo vamos a hacer el trabajo? Sí, profe. Bien. Entonces ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuándo me van a entregar este trabajo? Profe, primero una preguntita. ¿Estás seguro que lo cargó autogestión? Por lo menos yo no lo puedo ver al archivo. Lo cargué esta mañana. Debería estar. Yo tampoco lo encuentro, profe. Están en la autogestión de instalaciones, ¿no? Sí, pero no. El último archivo está subido por el otro ingeniero de la conformación de los grupos. No, a ver, no, tenemos yo hace un rato les dije lo que era y ahora me equivoqué. No es en autogestión, es en la UV. Ah, no sabía que había UV de esta materia. Bueno, ahora lo busco. Sí, no había, la verdad que no había cargado nada y yo lo estoy usando, yo cargué ahí cosas. ¿Cómo es el nombre de la UV, profe? Es 2021-4D3-3448. ¿Lo encontraron? ¿Puede repetir el nombre, profe? 2021, así me figura a mí, 2021 4D3-448. Ahí les comparto, miren. ¿Lo están viendo? Así es como figura. ¿Lo ven? Ah, bien, faltó el 3 de guión ahí. Bien. Y esto es lo que tienen cargado. Dice datos para trabajo, plano de planta, y les cargué este PowerPoint que estamos viendo. Así tienen todo cargado ahí. Y acá les va a aparecer después otro archivito con los datos de todas esas máquinas. ¿Lo pudieron ingresar? Perdón, profe, ¿cuáles son los números finales? Acá está, 2021 4D3-3448. Profe, no se ve, pero ¿tendrá algo que ver que esté en gris ahí? Que nosotros no lo podamos ver. Ah, puede ser también. Puede ser que no esté No, profe, habilitada. sale como instalaciones industriales, entre paréntesis IM. Así sale el aula. Y tiene una clave que no sé cuál sería la clave de matriculación. No, pero esa no es esa. No, porque IM es mecánica. Bien. No, sí, como es cierto lo que usted, al estar en gris creo que no están visibles. Si me dan, déjenme ahora que termine la clase y yo se las configuro para que lo puedan ver. Y les agradecería si alguien me manda después un mensaje cuando la puedan ver. ¿Puede ser? Bueno, profe. Porque esto no la han, el profe Arolfo se ve que no las ha habilitado estas aulas. Así que ya se las habilito yo.
Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sobre el diagrama polar que dio de la luminaria. La Sí. intensidad luminosa como que va aumentando la distancia de la luminaria hacia el suelo, por así decirlo, y va aumentando. ¿Está bien eso? ¿Por En qué este sería? caso. En este Ah, caso, en sí. este caso. En este caso. Depende de cada luminaria. Bien. Sí, me parecía raro porque si aumentaba la intensidad era como que al revés, pero... O Por sea, eso, depende de cada luminaria. Cada luminaria va a tener un gráfico distinto. Y eso te lo va a aportar el fabricante. Bien, gracias. Bueno, ¿estamos, chicos? Estamos, profe. Profe, ¿y ¿Cuándo la me van a fecha? entregar este trabajo? ¿De acá a 15 días? ¿La semana que viene? ¿Para el fin de semana? No, por eso, chicos, no se tomen demasiado tiempo para entregar porque este es bastante rápido. En 15 días me parece que está bien. En 15 días me parece que está bien. Yo lo que les voy a cargar también ahí en la UB, los datos, a qué mail tienen que entregar el trabajo. Es un archivo PDF, todo contenido en un archivo PDF. Se lo voy a estar indicando a ver si es en general suele ser un archivo, un mail que da la cátedra. Así van a ir todos los trabajos de ese mail de la cátedra. Yo se los confirmo en la UB, ahora que no se las habilite, ahí les voy a poner el dato de cuál es el correo para entregar. El mail mío de las consultas, chicos, es mi mail personal, creo que lo tienen, desde el año pasado se los he dado. Todos han sido alumnos míos, así que es mi mail personal, fabianpalazola@gmail.com. Entonces, profe, ¿sería 5 de mayo? ¿En qué horario va al final para tener una idea? Sí, el 5 de mayo sería el 5 de mayo a las 18 horas, ¿les parece? ¿Les parece? Sí. Ya era El para saber 5 del 5 del 21, 18 horas. Es el tope horario para entregar el trabajo. ¿Está? Yo lo mismo se los voy a recordar en el mail, les voy a cargar ahí en el OB ese mensaje con el mail a donde tienen que enviar el trabajo y esta fecha que hemos definido. ¿Está? Ok. Y les agradezco, después yo en un ratito voy a tratar de habilitar esas aulas. En cuanto los puedan ver, me confirmo que ya pueden ver el aula de la Universidad Virtual. ¿Está? Ahora me pongo, cierre la clase y ya me pongo y las habilito. ¿Está? Gente, entonces, la semana que viene vamos a empezar con fuerza motriz y bueno, las dudas que tengan, lo que puedan ir avanzando sobre este trabajo, las charlamos, así si tienen algún problemita en el cálculo, lo podemos ir viendo con cada grupo, y si no, me mandan un correo y veo de qué manera los puedo ayudar. ¿Está? Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos. Que tengan un buen día. Chicos, No, profe, gracias. hasta luego. Chau, chau. Chao, profe, gracias.